buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión tendremos un programa muy especial dedicado a los políticos del mundo, en lo que es su imagen, la forma como se presentan ante sus respectivos electorados, desde cómo se visten hasta cómo caminan, en qué se fijan, qué apariencia transmiten para que la gente se asocie con ellos con determinadas ideas, con determinados proyectos, para que sientan empatía hacia ellos, para que en un momento dado lo sientan como la autoridad máxima, todo lo que tiene que formar la parte de un político en lo que le llaman la forma y el fondo. No es únicamente lo que hace, sino cómo lo hace, cómo lo transmite y cómo logra que sus ciudadanos, en este caso, o el público mundial, depende del líder que se trate, tenga una atracción hacia sus ideas, una atracción hacia las políticas que está planteando. Y para ello tengo el gusto de contar conmigo esta noche con dos expertas en materia de imagen, de pues todo lo que es desde cómo vestirse, el lenguaje corporal, este tipo de cuestiones que tanto ayudan a los políticos y en general a todas las personas a presentarse en sociedad, a presentarse con los demás. Ellas son Cintia Islas. Muy buenas noches, Cintia, encantado de tenerte aquí en la noche. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Gracias. Y a Carolina Barba. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, buenas noches, gracias a ti. Ellas, como he comentado, son especialistas en temas de imagen, han trabajado pues muchos años ya en estos temas y saben desde una persona en el momento de verla caminar qué tipo de idea tiene, qué tipo de personalidad tiene. Y esto va a ser muy interesante para el análisis que vamos a hacer de diferentes políticos de México y del mundo en su presentación hacia la sociedad. Así que vamos a comenzar, si les parece, con el vecino del norte, con el presidente Barack Obama, y vamos a ir viendo algunas viñetas a lo largo del programa de cada uno de estos personajes y ustedes van a ir identificando una serie de actitudes, de presencia, lo que son digamos, las claves que sienten ustedes que están enviando a través de esta presentación. Entonces, no sé si podíamos ver esta primera parte es la entrada del presidente de los Estados Unidos en un acto político. ¿Y qué identifican ustedes en él? ¿Es una persona de qué tipo? ¿Qué información les da su vestuario, por ejemplo? Bueno, pues en imagen pública se manejan los 7 estilos y básicamente él muestra mucha naturalidad, mucha apertura, mucha confianza. El símbolo de la sonrisa es muy importante, es una constante en él. ¿Todos los políticos sonríen o no todos? No todos. No todos, ¿verdad? No todos, sí. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí. Sí. Todo es como muy alegre, hasta las noticias más fuertes luego las dan siempre con una sonrisa, no de alegría, no de una emoción, pero sí como con ganas de ser empáticos, ¿no? Transmitir confianza, quizá. Claro, debe de verse accesibles también, ¿no? En Barack lo vemos, siempre está con su sonrisa característica, su mirada también como es, por un lado, penetrante, pero la sonrisa le ayuda a suavizar un poco los rasgos, ¿no? Y a la manera en la que se está dirigiendo a la población en general. O sea, digamos, ¿es serio de la nariz para arriba y amable de la nariz para abajo, dirían ustedes, o cómo es Obama? No, con la mirada la mantiene con mucha claridad y muy asertivo. Sin embargo, no deja de mostrar esta mirada como de confianza, como de créanme lo que estoy diciendo. Se dice por ahí que la sonrisa se transmite más cuando se complementa con los ojos, cuando estás sonriendo con toda la cara. Con toda la cara. Y además es muy elegante, ¿no? Siempre mantiene como un porte, independientemente de la situación, pues siempre lo vemos o muy casual, con pantalones de vestir y camisa, ya sea con cuello de botones, o con su traje, ¿no? Pero ¿cuáles sean, digamos, las insignias del poder de Obama? Es un hombre poderoso, se puede decir que el más poderoso del mundo, siendo el presidente del país, la economía más grande del mundo, en fin, que tiene el ejército más poderoso del mundo, etcétera, etcétera. Él transmite esa investidura, digamos, ¿ustedes lo ven? ¿O es un hombre que podrían encontrar caminando en Filadelfia o en...? No, definitivamente sí transmite, ¿no? Con todos sus ademanes. La postura muy firme, muy clara, no descontrolada. Pocas veces lo vemos
con gestos, aunque sea una situación difícil, lo vemos con gestos fuera de control. Sí se muestra enérgico cuando lo tiene que ser, pero la mayoría de las veces muestra como esta apertura de querer solucionar las cosas, ¿no? Independientemente de la situación. O sea, más que poder, seguridad en sí mismo, diría en el caso de Obama. ¿O? Así es, seguridad y confiabilidad, en lo que principalmente consideramos que proyecta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que él quiere que la gente vea en él, en el electorado de los Estados Unidos? Ahora, además que están en campaña, ¿qué es lo que quiere él que la gente vea? Credibilidad 100%. Una persona natural lo que más busca es generar confianza, de créanme lo que estoy diciendo, yo sé lo que les puede ayudar o cómo podemos dirigir el país. Y él muestra mucho esta combinación de estilos entre natural y elegante. Entonces sí mantiene como, lo elegante le ayuda a verse un poquito aspiracional, pero lo natural lo acerca a la gente, ¿no? ¿No es un producto mercadotécnico, digamos, como lo sienten a Obama, más del lado natural que de un producto, algo de mercadotecnia tiene que tener atrás, no hay duda? Claro que sí, pero no en Obama, desde su sonrisa, se ve totalmente natural. Él se ve cómodo en este estilo, no se ve impuesto, no se ve que le hayan fabricado su imagen, ¿no? Aunque sí, claramente debe tener ayuda, pero no se ve que es él y eso lo transmite, ¿no? No faltará el que le diga no te enredes las mangas de la camisa, pero él dirá es mi forma de ser y así voy a ser. Así es. Muy bien, pues vamos a pasar con alguien un poco más distante, la primera mujer de nuestra lista, con la canciller de Alemania, Angela Merkel. Vamos a ver algunas de sus imágenes para que ustedes vayan haciendo la evaluación. Bueno. ¿Qué les transmite ella? Ha sido una de las cancilleres pues, más longevas en lo que hace al manejo del poder, nacida en la Alemania Oriental, es de Dresden, y pues es la primera desde la unificación alemana que alguien de la Alemania Oriental es canciller de toda la Alemania ya unificada. Y pues es una figura europea, quizá la más importante. ¿Qué les transmite ella? Bueno, en el caso de Angela Merkel es un estilo también 100% natural, lo podemos ver a través del estilo de su cabello y de su maquillaje, realmente es muy poco o el básico, incluso en su vestimenta también, son muy pocos accesorios lo que ella llega a utilizar, y eso lo que nos transmite es mucha transparencia, mucha claridad, confiabilidad también. Y lo cual también le ayuda a generar confianza, ¿no? Que es, pareciera que empieza a ser como un común denominador dentro de los mandatarios con más credibilidad, el sonreír, el saber sonreír en momentos, no mantener la sonrisa todo el tiempo, pero sí en los momentos que les ayude a generar confianza. Pero ella también como mandataria alemana, quizá y dentro de la cultura de Europa del Centro, ¿no? Tiene quizá también esta cuestión de su imagen es la transparencia, ¿no es cierto? De que no es alguien, digamos, que use el poder con excesos. Ya veremos después a otros que vamos a tener aquí en la lista que sí manejaron el poder con excesos y se nota. El caso de ella quizá el mensaje que manda es exactamente el contrario, de que las cuentas son claras, de que no está habiendo corrupción, de que es limpia en sus manejos, de que busca el interés general del público. Tengo esa impresión, no sé si concuerden. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí, así es. O sea, lo que ella de primera instancia transmite es transparencia. Transparencia en el... Sus trajes, es casi los sacos que utiliza son largos, llegan más o menos a la ingle y son de un mismo corte. Como que definitivamente ella, toda la cuestión del vestuario tiene que ser muy relajada. Sí con traje, no la vemos con... Formal, pero relajada. Exacto. Incluso lo estamos viendo en su peinado no tiene como estilizado, se puede estar de cierta manera un poco desordenado, ¿Como que ¿no? sí se levantó? Se levantó y se pasó el cepillo nada más. Tanto Barack Obama como Angela Merkel, presidente de Estados Unidos y canciller de Alemania respectivamente, comparten la condición de representar importantes singularidades. Mientras Obama fue el primer afroamericano en convertirse en presidente de la primera potencia verdaderamente global de la historia de la humanidad, Merkel fue la primera mujer en alcanzar la posición de jefa de gobierno de una muy grande y muy poderosa Alemania. En la actualidad, ambos personajes enfrentan desafíos importantes.
Desde la Cancillería en Berlín, Merkel debe resolver la crisis económica y financiera que está sacudiendo Europa con una agresividad nunca antes vista, mientras que desde la Casa Blanca, Obama tendrá que gestionar la crisis económica que aqueja a la Unión Americana y sobre todo tener éxito en la búsqueda por lograr la reelección que le permita permanecer al frente de los destinos de la Unión Americana durante 4 años más. Las técnicas de interpretación de comunicación no verbal incluyen también el análisis del carácter y de la personalidad de los individuos, partiendo de algunos de sus rasgos físicos. El cómo tenemos el rostro, el mentón, la mandíbula, los ojos, el tipo de frente, determina características de carácter o temperamento de los seres humanos. Si bien es cierto, es todavía algo que está como en pañales en Occidente, no así en Oriente, porque mucho de esto viene de la gente de Oriente, del análisis de la cara. Hay cosas que caracterizan y que nos llaman mucho la atención a los que hacemos análisis no verbal. En este sentido, los jefes de Estado y de Gobierno y las figuras que ocupan lugares de primera línea de la política internacional no están al margen de las conclusiones que pueden extraerse de las técnicas de interpretación de la comunicación no verbal. Este es, por ejemplo, el caso de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Nicolás Sarkozy, Barack Obama y Hugo Chávez Frías. La forma de la cara. El único que tiene una forma de triángulo invertido que tendría que ver, esto es más ancho que la parte del mentón, como si se dibujara un triángulo, es Obama. Y estamos hablando de gente que les gustan los retos mentales, gente que es muy buena para el análisis, gente que es buena para la estrategia, es las personas que tienen este tipo de rostros. Es imposible saber si el hombre más poderoso del planeta esté o no consciente de que su tipo de rostro corresponde a la categoría de triángulo invertido y que eso permite extraer conclusiones sobre su manera de ser y de actuar. La forma de la cara. El único que tiene una forma de triángulo invertido que tendría que ver, esto es más ancho que la parte del mentón, como si se dibujara un triángulo, es Obama. Y estamos hablando de gente que les gustan los retos mentales, gente que es muy buena para el análisis, gente que es buena para la estrategia, es las personas que tienen este tipo de rostros. En esta misma línea, tanto el presidente de México saliente como el entrante comparten características con el hasta hace muy poco primer mandatario francés. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Regresamos en este programa especial sobre la imagen de ciertos líderes internacionales, la forma en que se presentan ante la sociedad, la forma desde cómo hablan hasta cómo transmiten a través de su vestuario, su forma de peinarse incluso. Y vamos a pasar ahora con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La están viendo ustedes en pantalla. Y a ver, Carolina, ¿qué nos dice Dilma Rousseff? Que ustedes ya la analizaron, ya estuvieron estos días viendo fotografías de ella, su manera de comportarse. ¿Cómo es ella? Bueno, podríamos decir... ¿Qué nos quiere decir? Exacto, podríamos decir que Dilma Rousseff sería como la versión latina de Angela Merkel en cuanto al estilo natural. En Angela ya comentamos que era natural con colores muy neutros. En el caso de Dilma es también un estilo natural, busca verse cómoda, proyectar esa accesibilidad y transparencia, pero con el toque latino, que ¿cuál es? Los colores. Ella sí utiliza colores vivos en su imagen, los utiliza también un poco más elaborado su maquillaje, los accesorios, la vemos transmitiendo sí seguridad y confiabilidad, pero con este toque que nos caracteriza, ¿no?, a los latinos de usar principalmente el color. ¿Tú qué dices de ella? Sí, muy de acuerdo. Por ejemplo, los latinos nos gustan mucho los colores más vivos y lo vemos mucho en nuestros trajes regionales. Y en Europa, inclusive, hablando de moda un poco, sí se mete un poco la moda porque te ayuda a ser un símbolo actual, ¿no?, a demostrar actualidad. Entonces, en Europa son más pasteles, mucho más claros, más sobrios, y acá son más alegres, y la vemos a ella también en su maquillaje, inclusive los labios y toda la cuestión de los ojos. Yo a ella la veo, perdón que discrepe con ustedes, pero no la veo con la, entre comillas, naturalidad de la señora Merkel. La señora Merkel sí me parece que se levantó de la cama y se fue a trabajar. En el caso de la señora Rousseff la veo una mujer mucho más elegante, más cuidadosa, vean los aretes, en fin. Esa es la foto oficial del gobierno brasileño. No sé, el peinado, nada que ver con el de la señora Merkel. No sé, igual me estoy yo equivocando. Yo no veo
digamos, esa, entre comillas, naturalidad. Es una persona muchísimo más cuidada o con más cuidado de su imagen, ¿no? Digamos que en imagen se le puede como subir y bajar el volumen a un estilo. Entonces, en el caso de Ángela, el volumen de su estilo natural está como en el mínimo nivel, ¿sí? Y en el caso de la señora Dilma está como un poco más elaborado. Sigue siendo en el estilo natural, pero un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque no utiliza en su indumentaria muchos accesorios que la lleve a algún otro estilo. No utiliza tampoco un maquillaje ni muy cargado, que pudiéramos decir, bueno, es un estilo un poco más dramático o romántico. No, realmente sigue siendo dentro del estilo natural, pero con un poco más de arreglo. Esa es un poco la diferencia que puedes estar notando entre ambas mandatarias. Y sí, el arreglo en su cabello es un corte cómodo, corto, que puede estilizar fácilmente y lo aprovecha y lo hace ella, ¿no? A diferencia de la mandataria. No tiene muchos cortes o muchas luces dentro de su cabello. Tampoco cuenta con, por ejemplo, se utilizan mucho las mechas o las capas o los cortes asimétricos. Y ella pues lo tiene corto, muy natural, las perlas también muy simples, muy sencillas. ¿Qué les transmite como imagen política ella? Es una mujer fuerte, es una mujer que escucha, es una mujer que impone, es una mujer que, digamos, entra en concesiones. ¿Cómo la observan ustedes? Es natural, es fuerte, es enérgica. Sin embargo, también su riesgo podría ser caer en caer en el exceso de la confianza, ¿no? Luego la hemos visto en algunas fotos como con demasiada apertura, con algunos excesos inclusive con señas, ¿no? De cuando está enojada realmente puede excederse y eso puede hacer que algunas culturas de otras naciones no la vean tan bien. Como tú mencionaste, al rato vamos a hablar de otros mandatarios que cuidan mucho esa parte, cuidan mucho. ¿Ella transmite, ustedes creen, esta imagen de crecimiento, modernidad de Brasil o qué tipo de imagen creen ustedes? Si ella es la, digamos, la encarnación de Brasil, ¿qué tipo de mensaje está mandando al mundo? A mí me parece más de apertura, como confianza y accesibilidad, no tanto como poder, no me parece. Sí, es como un Brasil mucho más abierto y a lo mejor con menos cuestiones de protocolo, ¿no? Es una persona que cualquier brasileño se puede acercar con ella, sienten ustedes. Es un buen mensaje, yo creo que sí. Así es. Bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto invitado de la noche, que es el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, el jefe de gobierno italiano, el más longevo de todos los presidentes de Italia, bueno, primeros ministros de Italia, desde la Segunda Guerra Mundial. Es un país que ha tenido cambios prácticamente 2 o 3 al año, históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, y el primer ministro Berlusconi en 2 ocasiones ocupó la primera magistratura de Italia prácticamente por más de 8 años. Entonces es un caso muy, muy especial y su personalidad es muy especial también. Quizá uno de los mandatarios más polémicos del mundo. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué analizaron desde las fotografías, los videos que vieron de él durante la semana y lo que ahorita estábamos proyectando aquí al público? Bueno, realmente creo que las dos coincidimos y es muy claro el estilo de Silvio Berlusconi. Es un estilo seductor, totalmente seductor. Lo vemos desde la importancia que le da. ¿A todo el público o nada más hacia las mujeres? Creo que hacia todo el público, ¿sí? Hacia todo el público en general. Es seductor de manera natural, tanto en su arreglo personal se puede ver, como el que tenga el gusto por irse a broncear, por estarse haciendo cirugías en el rostro, y en la manera en que él se mueve también, como pues sus ademanes, eso también nos indica que es de estilo seductor, ¿no? De repente lo vemos como en esta imagen o alguna otra, como acomodándose el cabello, que siempre vaya a estar como atento a la cámara, ¿no? En el momento que cualquier persona lo vea, él se vea bien. Y eso es lo que trata él de hacer. Algunos italianos dicen que no están de acuerdo con evidentemente viste muy bien, es un hombre extraordinariamente rico. Él era ya un millonario, pues, de los más grandes, dueño de la televisión italiana, en fin.
gente muy, muy rica, muy adinerada, y no tiene ningún problema en un país que está de por sí muy volcado a la moda, pues está siempre, digamos, con el último grito del corte de las, no sé, la corte de la manga, esa de la camisa, el tipo de corbatas que son, pues, los digamos, contrastes, ¿no? El azul marino. Definitivamente viste o sea, ustedes muy, dicen que muy bien. viste bien. Viste muy bien. ¿De acuerdo a su persona o porque las ropas son caras? No. ¿O está bien escogido para él? Le queda muy bien y además de muy buen gusto la vestimenta. Sin embargo, aquí, pues, como es una persona que ocupa un puesto que no solamente le habla a su pueblo y que representa a su país, también tiene que ver con los demás países, ¿no? Entonces, culturalmente, pues tienes que mantener un estado en que te permita verte bien siempre, como lo podría hacer a lo mejor otro tipo de mandatarios que no caen en sus riesgos. El caer en los riesgos te hace de alguna manera bloquearte con ciertos sectores. Y en cambio, cuando te mantienes en tu estilo, pero tomas tus ventajas y las llevas hasta su máximo, digo, pero es más fácil. hasta los 4, ustedes me corregirán, que hemos visto, sí son fieles, digamos, a las características de su país o lo que más o menos se asocia, ¿no? O sea, ver a un primer ministro italiano, pues en, no sé, realmente en harapo sería como una cosa muy extraña, Claro. porque se asocia mucho la imagen de Italia con buena Con factura de moda, con vanguardia incluso, ¿no es cierto?, en el uso de la ropa, etcétera, y él lo hace bien. Seguramente él tiene el pelo teñido, tiene pues, más de 70 años, seguramente lo tendrá teñido, como lo que decías de cirugías, que se sabe. Pero hasta ahora los 4 que hemos visto, creo, como que son fieles un poco a la marca de la casa, déjenme decirlo así, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, en el caso de... La austeridad alemana, por ejemplo, pues va muy bien con la señora Merkel. Sería raro ver a la señora Merkel con un pelo muy largo, y muy, ¿no? Sí, sí. Aunque su fisonomía fuera diferente, ¿no? Sería o alguien muy glamuroso, digamos. Sí, Pero no ver a alguien glamuroso en Italia sería como lo mismo de extraño, ¿no? Sí, así es. Sí, yo pienso que está muy bien que las personas, bueno, los mandatarios definitivamente proyecten de dónde vienen, qué es lo que representan, su cultura. Pero también tener mucho cuidado en no caer en excesos porque eso te puede alejar de otras culturas. Al final, un mandatario a lo mejor lo que busca es caerle bien a su país y de alguna manera buscar acuerdos con otros países, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer un segundo corte y regresamos con algunos otros invitados virtuales que tenemos este día. Regresamos. Sin duda una cultura que ha entendido por muchos siglos muy bien el concepto del poder y su ejercicio es la cultura de China. Y vamos ahora a analizar al presidente de China, Hu Jintao, un hombre que ya está cumpliendo prácticamente una década en el poder. Se sabe que este año en algún momento dejará el liderazgo de China. Ya está perfectamente sabido quién va a ser su sucesor. Dentro de este grupo de 10 o 12 personas que de alguna manera tienen la visión panorámica de lo que las necesidades de China y las ejecutan. En el caso de Hu Jintao, ustedes tuvieron oportunidad de ver sus fotografías, sus videos en el curso de la semana, en preparación al programa. ¿Qué tipo de percepción les transmite como líder? Bueno, llegamos a la conclusión que es, si no el mandatario que más representa a su país, lo que hablabas justo antes del corte, puesto que su estilo es tradicional, pero tiene elementos como la corbata que lo hacen ver un poco más actual, ¿sí? Como su país. O sea, es un país con mucha tradición, con mucha cultura, sin embargo es un país con mucha economía, con mucho avance, y él lo está proyectando también en su vestimenta. Al atreverse a usar colores diferentes, corbatas con patrones, corbatas llamativas, pero respetando por otro lado el corte de sus trajes como muy tradicionales, creemos que va a la par de lo que quiere proyectar, tanto él en su imagen como su país. Habrá quien le diga a Hu Jintao, oiga, vístase así o vístase asado, viéndolo ustedes
¿Creen que sí lo asesoran en imagen o solamente le acomodan el saco y se acabó? No, definitivamente sí lo están asesorando, usa un cuello totalmente perfecto, ahorita lo podemos ver, que cierra justo a la medida, el tipo de corbata, como dijo Caro, la verdad es que sí es un símbolo de actualidad y logra una combinación muy interesante porque el estilo tradicional tiende a tener el riesgo de verse anticuado o de otra época y te aleja mucho de las personas que a lo mejor buscan la innovación y que ven más hacia adelante. Y él logra mantener esta parte tradicional de su cultura, combinando con la actualidad, ¿no? Inclusive sus ademanes y sus gestos son serios, son tradicionales, pero también llega a sonreír poco, pero lo hace. Muy poco, pero sí hay varias, su mirada y todo es como muy seria, muy tranquilo, como que busca escuchar. Como que está en control, ¿no? Es la impresión que da, ¿no? Que saben que está en control de lo que tiene que hacer, el manejo de las... Imagínense nada más dirigir China, ¿no? 1.300 millones de habitantes es un reto formidable, sí, y una responsabilidad enorme, además un país que va en ascenso muy rápidamente. Que eso es lo que a mí me interesaba más comentar con ustedes, si realmente proyecta, al igual que en el caso brasileño, que son las llamadas potencias emergentes, si de alguna manera su liderazgo proyecta esa, digamos, que son los del futuro, vamos a decirlo así, que no representan el establishment mundial, sino aquellos que precisamente están retando ese establishment mundial. ¿Ustedes lo perciben así en la figura de Hu Jintao? Sí, totalmente. Totalmente se ve alguien que está avanzando, que le es fiel a su país y a su tradición, pero que va hacia adelante, ¿no? Que tiene esos toques y esos elementos de modernidad, de actualidad, de apertura también. Muy bien. Pues vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, uno de los más polémicos quizá a nivel de la política internacional, que es el presidente de Rusia por segunda vez, Vladimir Putin. Él fue el segundo presidente de la Federación Rusa después de la caída de la Unión Soviética y desde entonces pues prácticamente ha tenido una suerte de maximato en la relación que ha tenido con Medvedev, que le entregó el poder ahora, que era primer ministro. Ahora pasan a enrocarse precisamente, pasa de primer ministro a presidente de nuevo Vladimir Putin. Es una figura muy enigmática a nivel mundial, pero me gustaría dejar el análisis con ustedes que estuvieron viendo sus imágenes, sus videos, denme una evaluación de él. Pues él cuenta con un estilo muy dramático, elegante, dramático, pero ¿por qué dramático? Es muy energético, su mirada es muy fuerte, sus ademanes también son muy, muy serios, definitivamente sí habla un poco de la cultura rusa, pero pues sí tiene esta personalidad como muy enérgica, ¿no? No tanta la naturalidad a lo mejor de algunos personajes. ¿Ustedes lo ven como un maldito? ¿Cómo lo ven? Eso transmite, no como un maldito, pero sí transmite como mucho poder, mucha fuerza, mucho poder, quizá el hombre autoridad. De los que hemos analizado que más muestra esa posición de fuerza, sí, de poder, ¿no? Sí. Por lo menos en mi impresión. Sí. También en su vestimenta, ¿ustedes observan eso? Sí, ahí lo estamos viendo con colores muy sobrios, el negro, que claramente es el color por excelencia de autoridad y de sobriedad, más sus gestos también como que refuerzan esa poca apertura, ese poder y esa fuerza que él transmite, ¿no? Que el riesgo que él puede correr es el verse poco accesible con el pueblo y con los demás dirigentes. Como intolerante, exactamente. Sí. Sí, ese es el riesgo que corre. Las fotografías que hemos visto acá, muchas son muy formales, pero también tiene fotografías de las pocas, porque no es un hombre muy fotografiable, por cierto, no le gusta mucho estar en los medios. Se le observa muchas veces en deportes extremos, por ejemplo, ¿no? En cacerías de ballenas y echándose en paracaídas, andando en motocicleta. Ahí parecía incluso llorar. Sí. Me llama la atención, nunca lo había visto llorar. Pero eso también va muy de la mano con su estilo, al ser dramático. El que está haciendo ese tipo de deportes o exhibiéndose de esa manera, solamente alguien de estilo dramático lo haría, porque no conocemos a ningún otro mandatario que ande lanzándose de paracaídas. ¿Te refieres a que estén muy conscientes de su imagen, digamos, él, o es alguien que no le importa mucho su imagen a Vladimir Putin?
yo creo que sí le importa, no que le importa y le importa llamar la atención. Eso es lo que me transmite, ¿no? al ser dramático, que quiere causar impacto, dejar huella, y sí creo que lo haga de cierta manera a propósito, perdón. Sí creo que sea su gusto, ¿no? El hacer deportes extremos, pero también va con su personalidad. Como que lo tiene consciente. Las personas dramáticas sí les gusta caer en ciertos excesos, ¿no? Si están enojados o si están serios, les gusta verse serios, inclusive si están tristes también. Caen un poco en el riesgo de... Pero pueden ser también tradiciones culturales, ¿no? Uno de los antecesores de Vladimir Putin, Nikita Khrushchev, en los años 60, en la Asamblea General de Naciones Unidas se quitó el zapato y empezó a golpear en el podio, claro, como una forma de, digamos, de asegurar la atención de la Asamblea General, que era más que obvio, pero aún siendo y lo logró. El presidente de la Unión Soviética era difícil que no la tuviera, pero comenzó a pegar con el zapato en el podio, ¿no? Y es una cosa inédita, ¿no? Entonces puede ser parte de la tradición rusa, o sea, ciertamente hay rasgos que son culturales de ciertos países, ¿no? Y quizá me parece que él es claramente un presidente de Rusia, no es un presidente de las islas del Pacífico Sur, ¿no? Sí, sí. Vladimir Vladimirovich Putin es desde el pasado 7 de mayo el presidente de la Federación Rusa, cargo que por lo demás ya había ejercido en 2 periodos de mayo del 2000 a mayo del 2008. Durante su ya muy largo dominio sobre la realidad política del país, ha llevado a Rusia a recuperar el protagonismo internacional que tras la disolución de la URSS y el fin de la Guerra Fría, el gigante eslavo había perdido. Sobre la gestión de este exagente de la KGB en los años del dominio soviético sobre la mitad del mundo, también se dice, tanto al interior como al exterior del país, la personalización del poder, la disminución de las libertades individuales y, en pocas palabras, el debilitamiento de la democracia. En cualquier caso, Putin es un protagonista de primerísima línea en la escena geopolítica internacional actual. Además de la palabra, hablada o escrita, los seres humanos nos comunicamos a través de un sinnúmero de formas adicionales, formas que van desde las gestuales hasta las actitudinales que constituyen en su conjunto lo que la ciencia ha llamado comunicación no verbal. Es la que nos ayuda a determinar, de acuerdo al comportamiento que tienen los individuos con su físico, con su gesto y sus ademanes. Por un lado, cuando lo unimos con el texto de lo verbal, si mienten o no mienten, y por otro lado, tratar de ver cuál es el acercamiento que tienen con sus públicos en toda la parte de la comunicación no verbal. Comunicación no verbal de la que nos valemos todos los seres humanos y que tiene indicadores universales que es posible utilizar para obtener información de nuestros interlocutores que no percibiríamos a simple vista. Por ejemplo, el miedo, estaremos hablando de la contracción de la pupila, y cuando estamos hablando de gusto, estamos hablando de cuando la pupila se expande. También podríamos hablar de la comisura de los labios, cuando levemente baja es disgusto, y cuando obviamente sonríe o las comisuras van para arriba es agrado. Cuando se traga la saliva es de miedo o de defensa en relación a lo que otra persona nos esté diciendo. Las cejas, cuando se junten hacia acá, habla de pensamiento o de análisis de lo que la otra persona está hablando. Cuando se suben las cejas podríamos estar hablando de sorpresa. Y en fin, la serie de atajos visuales para poder determinar lo que está diciendo la otra persona con su cuerpo es muy amplia. Lo que nadie duda es que las técnicas de interpretación de la comunicación no verbal llegaron para quedarse y están llamadas a ocupar un papel cada vez más importante en todos los ámbitos de la vida social, incluyendo desde luego al correspondiente a la política y las relaciones internacionales. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. En los segmentos anteriores hemos analizado la imagen y lo que proyectan como líderes Barack Obama de Estados Unidos, Angela Merkel de Alemania, Dilma Rousseff de Brasil, Silvio Berlusconi de Italia, Hu Jintao de China y el último que analizamos al presidente Putin de Rusia. Ahora vamos con ese, digamos, bagaje que ciertas comparaciones que se van gestando, vamos a analizar a Enrique Peña Nieto y después al presidente Calderón. En el caso de Enrique Peña Nieto es alguien al que, precisamente hablando de imagen, se ha resaltado mucho el tema de su imagen. A algunos les agrada, a otros no tanto, pero ciertamente el tema de imagen ha sido algo muy presente en las referencias a él.
¿Qué sacan ustedes? Digamos, él no necesitamos prácticamente ver videos porque lo hemos visto muchísimo en actuación en campaña como gobernador del Estado de México. A ver, Carolina, ¿qué observas en esto? Sí, en definitivo la imagen de Enrique Peña Nieto está muy cuidada, pero es muy congruente. Lo que él nos está transmitiendo es mucho control, claridad, disciplina, cierta autoridad, tratando de repente de romper un poco con los esquemas y al usar las mangas remangadas mostrar como un cierto acercamiento con el pueblo. El riesgo que podría correr Enrique Peña Nieto es de verse un poco inaccesible, de que a cierto sector de la población esa imagen de pulcritud y de que ni un cabello se le mueve no le está llegando. Eso puede no... Pero en las manifestaciones, digamos, en la campaña sí era recurrente ver la gente ahí casi subiéndosele, ¿no? Pero... Yo no sé si lo manejabas, quería entender nada más si lo manejabas como que alguien que parecía como meter distancia entre él y la gente por su imagen. Pero yo la verdad es que lo veía ahí como pues, todo el mundo se le anda ahí casi trepando, ¿no? Claro, pero ahí eran, bueno, en eventos especiales, pero a lo mejor con la población en general puede haber muchos sectores que no se sientan identificados con él porque lo ven demasiado aspiracional. Entonces no lo ven como alguien que sí, que se mete al pueblo, que se ensucia, que está sembrando, que está con ellos, ¿no? Entonces puede ser un poco el riesgo que pudiera correr. Lo que nosotros habíamos hablado es que él tiene una esencia elegante, natural. Entonces, sí, pues se notó, ¿no? Que vaya, no es de que el 100% de las personas estuviera con él. Sin embargo, ganó las elecciones y ganó precisamente porque pudo combinar un poco esta parte de elegancia con naturalidad, ¿no? La elegancia le ayuda a mostrarse como un líder, como alguien que conoce o que puede dirigir un país, mientras la naturalidad, que es la sonrisa, que es verlo con las mangas remangadas, que es acercarse a la gente, todo esto le ayuda mucho a generar confianza. No quiere decir que su peinado esté mal, al contrario, le queda muy bien. Sin embargo, a lo mejor cierto sector... Eso está ahora lo más distintivo de su imagen, el peinado, ¿no es cierto? Hasta lo utilizaron como... Sí, había de goma y de... muñecos copetes. y los muñecos estos grandotes, ¿no? Las botargas. Las botargas, precisamente. Las corbatas, por ejemplo, utilizó muchas corbatas de rayas en diagonal, con diferentes colores. Esto proyecta mucha accesibilidad, confianza. Y bueno, la verdad es que... ¿Por qué las corbatas en diagonal proyectan confiabilidad y confianza? Pregunto, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué no esta es un poco más? Bueno, esas también. Esta es muy accesible. Mucha creatividad. Pero entonces todas las corbatas, ¿cuáles son las malas, las que generan repulsa? ¿O qué? No. Depende mucho. Hay dos cuestiones muy importantes aquí dentro de las corbatas. La que es lisa totalmente es mucho más elegante, mucho más seria a lo mejor. Y las que tienen patrones comunican de forma inconsciente, mayor accesibilidad, mayor confianza. El juego de colores, digámoslo así, las diagonales, por ejemplo, ahorita que estamos viendo que la corbata tiene rojo con amarillo y gris, ¿no? Son 3 colores. La combinación de colores ayuda mucho. ¿Viste bien, dirían ustedes en general, Peña? Sí. Definitivamente sí viste muy bien. Viste muy bien y también el gesto que tiene con los ojos, también es una persona que sonríe mucho con los ojos. Esto es muy importante porque parecía que sonreír es como muy fácil, ¿no? De, yo sonrío y ya. Pero la verdad es que el sonreír puede parecer fingido o de, O real. Exacto, real. Y el reír con los ojos se necesita o práctica o que te salga muy natural, pues, ¿no? Peña, el político mexicano en general, Peña es uno de ellos, ríen más bien poco, me parece a mí comparativamente, ¿no? Hablaban al principio de Estados Unidos, en la tradición política de Estados Unidos, no reír es el acabose para cualquier político. Sí. O sea, ahí tenían ¿cómo se llama? A Jimmy Carter, que tenía dientes de mazorca, que le llamaban, entonces parecía que estaba todo el tiempo riendo, pero no reía. Era que nomás se le veían los dientes, ¿no? El político mexicano, por regla general, ríe poco, como que tiene que ser demasiado, es mi opinión, demasiado
parsimonioso, como que tienen que ser como una especie como de raza ajena. Esta cuestión de la proximidad con la gente, yo difiero un poco contigo, creo que el político mexicano que proyecte demasiada proximidad con la gente pierde. En otros países es al revés. Si lo ven como que es un ciudadano como ellos, accesible, tal, que puede ir al supermercado igual que uno, pero aquí en México no. Si no se manejan de alguna manera, es una cuestión de cultura política, ¿no? Tienen que ser como medio inaccesibles para que sean respetados. Sí, Me parece terrible, pero así es. Es aspiracional y sí tiene que ver mucho con la cultura, con a lo que quisiéramos llegar, o alguien que sea muy diferente a nosotros, que sea quien nos represente, ¿no? Entonces sí tiene que ver con por ejemplo, me parece que en la imagen que proyectó Josefina Vázquez durante la campaña era yo soy como ustedes, y la gente no quiere uno como uno, quiere alguien como superior o que aspiracional, como dices tú. Creo que hay un mensaje como subliminal en eso. Yo no voy a votar por alguien como yo, pues para eso me meto yo también de político, o yo soy presidente de la República. Quiero a alguien superior. Alguien que sepa Pero más a lo que mejor yo. caso alemán, por ejemplo, que veíamos hace rato, alguien pues que sea un alemán, exactamente, uno que puede estar ahí eso, en el supermercado al lado de uno comprando frutas, ¿no? Claro, aquí se tiene que buscar en el caso de México como el equilibrio, ¿no? Si a lo mejor alguien que no sea tal cual como yo, que sea mejor que yo, pero tampoco que sea tan diferente o que proyecte que no es mexicano, ¿no? O que está su imagen totalmente creada y que no... Aristocratizante o alguna cuestión por el estilo. Sí, ¿no? Entonces, y en el caso también de Enrique, algo muy importante de lo que hablaba Cintia de la sonrisa, es que su rostro es más hacia lo cuadrado, eso que nos transmite. Si lo vemos en alguna fotografía serio, parece que tiene la mandíbula apretada y que está siempre enojado. Entonces, el que él sonría ayuda a suavizar. Entonces, su fisonomía es más bien dura, así es, pero su sonrisa suaviza esa fisonomía. Así es. Pues ciertamente el tema de la imagen ha sido algo muy comentado de él, creo que es no solamente porque es el candidato ganador, sino porque pues ha sido un motivo de mucho análisis el tema de la imagen de él, ¿no? A lo largo del tiempo, y ciertamente pues exitosa, una imagen exitosa. Sí, muchas personas hablan de la imagen como un disfraz, como algo que no te está diciendo la verdad, pero al final la imagen, la buena imagen, la que te ayuda a crecer y que puede ser accesible para todas las personas, porque todos estamos transmitiendo constantemente algo, es precisamente que sea coherente con lo que tú eres, ¿no? Con lo que tú eres por dentro y que haya esta... Se puede ver el divorcio entre la falsedad y la realidad más o menos fácil, ¿verdad? Sí. Eso sí me parece que es... Sí, sí. Y si ve uno que este señor o señora es de una pieza, puede uno no gustarle. Hablábamos de lo de Putin, por ejemplo. Sé que hay gente que le preocupa mucho y incluso lo inquieta por el tipo de imagen que presenta, pero yo no veo que haya una distancia muy grande en cómo es de verdad y lo que trata de proyectar. O sea, exacto. Lo que ve uno es lo que compra, como dicen, ¿no? Así es. Sí, al final la imagen pública lo que busca es que muchos te crean o te vean de alguna manera, ¿no? La que tú quieras. Independientemente, como tú dijiste, ¿no? Y como hemos dicho, va a haber personas que no crean en ti o que no le seas de su agrado, pero va a haber otras que sí. Y a ti te preocupa o uno le debe de preocupar que les quede bien claro quién eres independientemente. O sea, que el político, una primera conclusión sería, tiene que tener a través de su imagen credibilidad. Por supuesto. O sea, Berlusconi tenía credibilidad porque aunque a muchos les parecía un farsante, pero él era así, o es así. Sí, sí. Que no haya esa distancia entre tratar de... Quizá a Romney le pasa un poco, ¿no? Ahora. Sí, sí, pero, exacto. ¿Verdad? Sí, sí, muy tratar de muy ser como una especie como de camaleón, que depende del grupo ante el que se presenta, su piel cambia de tonalidad, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar con algunos otros personajes de la política después de este corte. Regresamos a este programa sobre el análisis de imagen de algunos líderes del mundo, y qué mejor que terminar con el sexenio que está terminando, precisamente el del presidente Felipe Calderón. Ustedes habrán tenido prácticamente 6 años y un poco más para analizar su imagen, cómo es, qué personalidad proyecta. Sería interesante en este caso
si de la imagen que él presentó, digamos, a inicio del sexenio, a la imagen que proyecta ya de finales de sexenio, si ustedes advierten algunas diferencias, sea desde su vestimenta hasta su lenguaje corporal, ¿qué evaluación hacen del presidente Calderón como imagen, digamos, política? Bueno, en definitiva es alguien de estilo natural. Busca mucho verse como cómodo, no utiliza elementos en su vestuario que llamen la atención, no tiene un punto focal, digamos, que sea lo que uno pueda recordar en su imagen, ¿no? Realmente siempre ha buscado el verse como muy accesible, verse muy con apertura, verse muy cómodo. ¿Eso a lo largo de todo el sexenio o ha ido variando? ¿O está más cómodo y antes menos? O, por ejemplo, este tipo de guayaberas bordadas, que son de Chiapas la mayoría, no las usaba al principio del sexenio, a la mitad, a lo mejor fue que pues, en alguna visita a Chiapas le regalaron alguna y le gustó, no sé, pero bueno, en general, digo, para no quedar nomás con una sola prenda, ¿qué evaluación hace Cintia de la imagen que proyecta el presidente? ¿Es un hombre cómo es ese hombre? Es un hombre muy, muy natural. Sí utiliza ahorita a lo mejor ciertos elementos como bien lo estamos viendo ahorita, la guayabera y otras cuestiones como símbolos regionales. Sin embargo, la imagen te puede ayudar a ser diferente de lo que tú ya eres o proyectar algo que no estabas proyectando, pero requieres de cierto tiempo. 6 años pareciera mucho, pero la verdad es que para hacer una imagen pública a lo mejor es muy poco para que pueda haber muchos cambios, por eso es muy importante cuidar. O sea, en el Notan ustedes una constante a lo largo de los 6 años, prácticamente no ha cambiado su imagen. Exacto. Lo único que pareciera es que a lo mejor en campaña fue una persona mucho más sonriente, con más, sus ademanes eran a lo mejor con mayor naturalidad, más soltura. Se fue un poco restringiendo, sería la palabra, más controlado. Por lo mismo ser presidente, pues no es lo mismo hablar como estamos aquí en el programa que ser presidente, que hay que tener un enorme cuidado de lo que dice uno en cada momento, ese tipo de cosas, es más o menos natural. Es como comprensible, es parte de su evolución. En su lenguaje corporal, más allá de vestuario, ha tenido prácticamente lo mismo, decíamos, ¿no? Incluso nunca cambió de tipo de lentes. No. En fin. El pin de la bandera mexicana, ¿no? Eso yo creo que estuvo muy, muy acertado, se le veía muy, muy bien. Y en general en su lenguaje corporal, ¿ustedes han visto algunas etapas diferentes? ¿Ha habido un Calderón 1, 2 y 3 o siempre el mismo? Ha sido como muy, muy, digámoslo, muy plano, ¿no? Muy constante, muy coherente en su forma de hablar, no ha tenido unos cambios así que llamen mucho la atención. No, si los ha llegado a tener, la verdad es que no se han notado mucho en su cuestión de imagen física, ¿no? Y de hecho es uno de los sexenios en que quizá menos se ha hablado de temas pues casi personales, diría yo, ¿no? O sea, se habla de él pues, como un profesional que su trabajo es ser presidente de México, ¿no? Es mi impresión. Sí. No nos ha visto como en comentarios fuera de lugar, ¿no? Todo el tema de las botas y que si de charol o no charol, todas cosas de ese corte o otras más. Y en sexenios anteriores también, quizá Calderón y Zedillo sean de los que han tenido como una figura así más de un profesional que se dedica a eso, a dirigir un país. Sí, muy enfocado a lo suyo sin meterse en cuestiones sociales. Poco en lo familiar, ¿no? La gente poco se ha metido también con lo familiar y consta que les encanta a muchos periodistas andar hurgando y oiga. Pero curiosamente, justo la esposa de Felipe Calderón también es de estilo natural. Entonces, eso como que lo proyectan y probablemente sea el elemento para que no dé pie a hablar más de ellos, ¿no? Sino que... Entonces, llegando un poco al final del programa, hemos analizado al presidente de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Italia, China, Rusia y México, ¿no? Tanto el presidente entrante como el saliente. Y daría la impresión de que en la mayoría de los casos la preferencia o la inclinación es a manejar un estilo natural, como dicen ustedes. Así es.
Puede ser que sea muy bien vestida la persona, no tiene que ver con eso, sí, pero que naturalmente le vaya bien a esa persona vestirse de manera muy elegante. Sí. O el que se pone de plano sombrero de paja, pues le va bien. O el que se remanga la camisa también le va bien. Pero quizás sea un poco como el común denominador del político moderno. No esta cosa de los tlatoanis de la época de Churchill o de Stalin, ¿no? Que eran como gente que estaba en una especie de pedestal muy lejano. ¿Ustedes dirían que es una primera conclusión, quizá? Así es, sí, el estilo natural es lo que vemos que predomina en la mayoría de los políticos actualmente y hacia la tendencia, ¿no? Hacia dónde van. Que puede ser también producto de la democratización que ha tenido la sociedad mundial. Individualmente, como México, otros países, pero incluso en China, ¿no? Que para que al chino se le vea más accesible, desde afuera también, tiene este tipo de... que es un caso muy interesante y único en esto. Sí, pareciera que una evolución, o para que se diera una evolución, es necesario el ingrediente de la naturalidad, ¿no? Como bien decías, a lo mejor en otros años era el realmente producir un personaje totalmente diferente, pero actualmente pareciera que la gente de verdad lo que busca más es tener a alguien en quien creer. Pero hay gente que al mismo tiempo dice que ya no hay líderes como antes, quizá porque son más accesibles, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad que se tuvo en la vida política de México con Fox fue única. Sí. Le hablaba a todo el mundo de tú, saludaba de beso, etcétera, ¿no? Cosas bien diferentes a cómo era la tradición política mexicana anterior. Sí. Ahí hubo cambios de imagen y de actitud, digamos, muy importantes. Sí, como que fue el parteaguas, pero también un riesgo de la naturalidad es el verte, verte demasiado con mucha confianza y a lo mejor fachoso, que en el trato se podría proyectar como alguien no serio, ¿no? Alguien falto de autoridad o medio frívolo. Como sin ese conocimiento, esa inteligencia que se requiere para dirigir. Aquí en México el riesgo es enorme. Cualquiera que más o menos, en Estados Unidos es muy común que los candidatos o presidentes entren con una broma. Esa broma en México podría, dijo eso, no, lo dije de broma, pero se la vamos a tomar en serio. Sí. Porque se me hace que usted sí estaba pensando en eso. Y se hacen chistes. Así y nada más se anda pasando. Puede ser. Pues, Cintia, Carolina, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Creo que ha sido muy aleccionador conocer de parte de expertas cómo se proyecta cada líder político. Y si ustedes me permiten, me gustaría que en una fecha más o menos próxima hiciéramos un análisis de otras personalidades interesantes, incluso algunas de ellas históricas. Así es que están ustedes bienvenidas para una próxima ocasión y les agradezco mucho su presencia esta noche. Gracias. Muchas gracias. Pues, amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y agrado este programa y nos veremos la próxima semana.